pues evidentemente nos hacemos como que más conscientes de las cosas. Por este lado, creo que nos ayuda bastante porque ahora sí entrando al tema, empezamos autoconociéndonos. Nos conocemos más, bueno, porque yo no hacía esto y empiezas como una reflexión desde la psique mental, oye, porque yo antes no percibía esto de mí y ahorita empiezo a percibir esto. Y ahí como que te vas dando cuenta de tu propia evolución. Si le echas mucho coco, te vas a dar cuenta de tu evolución eh, física, mental, inclusive la espiritual, porque sobre todo es nuestra conexión espiritual la que nos va a llevar a esta evolución constante. Y ahora sí, quedo de tus manos para que nos expliques este tema de autoconocimiento y ya de ahí vayamos desmenuzando. Sí, sí, tengo muchas cosas que decir respecto al tema. Okay. De hecho, en la mañana, a propósito, bueno, el tema es que, yo diría partir por la pregunta de quién soy yo. O sea, que cada uno de nosotros nos preguntemos quién soy yo, porque muchas veces pensamos que somos seres físicos, seres, digamos que, pero yo diría que lo que aparente ser que tengo huesos, digamos, músculos y que, digamos, estoy como, digamos, como se dice, como esa la encarnación de uno, pero en realidad hay algo más que no se ve, que sería nuestro alma, nuestro espíritu, y que somos energía. Entonces, partir por esa base de quién soy yo, quiénes somos nosotros, eh, y que ir más allá de lo que es como visible. Y, y si somos energía, porque estaba leyendo un libro que estaba muy interesante, que me ha profundizado más en ese aspecto, en lo que somos, es que, primero que nada, eh, lo siguiente sería que nosotros tenemos una mente, un corazón y un espíritu, y el alma. A veces también hay una diferencia, saber la diferenciación entre qué es lo que es alma y espíritu, que son cosas distintas. Antes yo lo pensaba, las confundí como una sola cosa. Eh, pero ir como desmenuzando cada una de estas cosas porque en realidad es como, si entendemos más como quién soy yo, entonces voy a poder comprenderme más. Y también incluso podríamos ir a la parte de la psicología, es decir, quién soy yo en cuanto a la psique, a la psicología, en que soy una persona que tiene sus virtudes y sus defectos. Y ahí podría yo también ahondar, a veces, muchas veces que cuando se habla de uno mismo, casi siempre se enfoca más uno mismo en cuanto a conocerse a sí mismo en las debilidades, en que, mire, cuando te preguntan quién es tú, a veces las personas te responden por su ego, porque cómo se identifican a sí mismas, y dicen, yo soy, no sé, doctor, soy ingeniero, soy esto, no, pero ¿quién eres tú? Entonces, está más allá de de tu profesión. Soy una mujer, soy una madre, no, pero ¿qué más allá de eso? ¿Quién eres tú? Entonces, poder ir como ir abondando cada vez más y, por ejemplo, más allá de decir que alguien te pueda decir yo soy disperso, dispersa, y que son como cosas negativas, también tú puedas identificar tus virtudes. Yo soy muy perseverante o soy la virtud que sea, soy muy resiliente, soy lo que sea, pero poder como ahondar y saber decir tanto, porque no podemos verlo de una sola cara de la moneda, o sea, tenemos que verlo por ambas caras. Y creo que también cuando te escuchaba de que tampoco no irse a ninguno de los dos extremos, porque a veces pasaba que yo, a ver, me focalizo solamente en las cosas como las virtudes, pero si también desafiando las debilidades o los defectos, eh, tengo que estar consciente de mis defectos para que esos defectos reducirlos y mis virtudes aumentarlas. Y eso es lo que yo te podría decir. Bueno, pues el autoconocimiento desde mi punto de vista personal y también, como dices tú, retomando esta parte de quién soy yo, es una de las preguntas que a veces el individuo no se la hace.
Y no se la hace porque dice, yo soy Luz del Alba Gómez Macal, ¿no? Pero realmente Luz del Alba Gómez Macal es lo que me define como persona, es un nombre o es algo más que un nombre. Y entonces, si te vuelves a replantear la pregunta ¿quién eres? O sí, ¿quién eres? Entonces ya entras a que, ok, sí, me llamo Lucelalo Gómez Macal, ese es mi nombre, esa es una parte de mí, pero ¿quién soy en verdad? ¿Soy una persona honesta, una persona disciplinada? No, no lo soy. Entonces, porque también en medida de saber lo que eres, te das cuenta, porque por lo regular, te vas a dar cuenta, o todo el mundo se da cuenta, de quién no es, pero no sabe distinguir quién es. Porque es fácil detectar el no, ¿no? Yo no soy eso, yo no soy aquello, pero, ahora sí, pero cuando nosotros nos volvemos a replantear constantemente esta pregunta, ¿quién soy? ¿Quién me define? Entonces ahí es donde entra la otra contraparte. De un polo negativo nos vamos a ir descubriendo hacia el polo positivo. Que estas dos extremidades, al final, al unificarlas, nos va a dar un resultado de lo que realmente eres. En mi caso, yo no soy disciplinada, yo lo detecté rapidísimo, pero soy disciplinada de acuerdo a lo físico, ¿no? No hago ejercicio, pero soy sí disciplinada en cuanto a que me gusta leer, en cuanto a que me gusta otro tipo de cosas, ¿no? Me gusta leer, me gusta estudiar, en eso sí soy disciplinada. Puedo estar en las clases y llegar puntual. Puedo decir que la otra contraparte de mí es que no sé mentir, esa es la parte positiva, pero la parte negativa podría ser que de repente tengo miedos, por eso no miento, no sé, cosas así, ¿no? Entonces ahí te vas, cuando hacemos esta autorreflexión de esta pregunta, ¿quién eres? ¿Realmente soy lo que dicen los demás o soy lo que yo estoy percibiendo de mí? A eso se le llama autoconocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas, esta parte dice, oye, si me dice, ve, en mi casa a mí me pasó o me pasa que cuando yo digo que a mí me gusta alguien del extranjero, me dicen, no, 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 es que eso no va a poder funcionar. Primero me lo dice una persona que tal vez nunca ha experimentado el amor, o sea, a distancia, que tiene un juicio de ello. Segundo, tal vez lo dice desde su perspectiva, como dice mi maestra de coaching, desde tu perspectiva de juicio personal. Y si te juntan 3, 4 personas, es una perspectiva colectiva de sus propias experiencias, pero no de tu experiencia, porque tu experiencia puede ser diferente a la de la persona. Puede haber ciertas situaciones parecidas, pero no todas son iguales. Entonces, ahí entras en esta parte, bueno, si me están diciendo 3, 4 personas que esto no es lo correcto, a ver, ¿desde qué punto de vista me lo están diciendo? Ok, o tal vez yo estoy mostrando que sí me está funcionando y ellos dirán, ok, a veces yo me pongo a reflexionar, ¿desde dónde me lo están diciendo? ¿Desde la experiencia realmente o desde la experiencia colectiva porque han escuchado o porque han visto
relaciones fallidas o desde el miedo, inclusive. Sí. Y, Yo creo que más del miedo. y esas son proyecciones que te regalan cuando tú no te conoces. Mm, Cuando tú no te conoces y tú dices, o sea, mmm, ay, sí, tienes razón. Entonces voy a buscar lo que está más cerca, ¿no? Y me voy a mm, conformar con eso porque eso es lo que hay. Y entonces, esa parte es como que, a ver, ¿realmente me estoy conociendo? ¿Estoy siendo firme con lo que siento? O sea, ¿me estoy siendo fiel a mí? Porque ahí hay parte de la fidelidad a tus sentimientos. Entonces, es como que te puedes llegar a dar cuenta de eso cuando realmente es esa parte de tu conciencia. Ah, creo que Guille ya se desconectó. ¿Aló? Ah, aquí Ah, estoy, ok. dijiste. Sí, sí, Ah, sí. ok. Yo dije, yo creo que ya se desconectó. Bueno, Estaba entonces, jugando algo, pero sí, dale. ok, no pasa nada. Entonces, cuando nosotros tenemos bien definido quién soy, nosotros podemos platicar. Y fíjate que estoy experimentando un amor a distancia. Y todo el mundo te va a dar su punto de vista, pero uno tiene que estar firme. Porque obviamente Sí, somos seres humanos. E inclusive yo he llegado a reflexionar que no debería de compartir esta parte de mi vida porque no lo entienden, no lo comprenden. Pero luego me pongo a pensar que realmente no lo van a comprender porque no lo han experimentado, porque no lo están viviendo, y la única persona que lo está viviendo soy yo. Y por lo sí, tanto, quien debe de aprobar todo soy yo. Lo puedo compartir y eso es muy bueno porque lo estás compartiendo. Y les puedo dejar una nueva información a través de tu experiencia. Y ellos ahí es donde ellos mismos tienen que descubrirse eh, quiénes son. Y aquí tenemos a Rubén San sí. Román. Gracias, buenos días. ¿Soy yo o no se ve el video? Eh, Ah, no sé. Yo no aquí sé. tengo señal, pero si nos escuchas, Rubén, Sí, yo al menos veo a Luz. Y me veo a mí mismo. yo también me veo. Entonces, Sí, eres sí, pero por ejemplo, tomando el tema de que tú me dices, sí, por ejemplo, yo a veces lo relaciono también con, como por ejemplo podría ser como las personas que cuando opinan y te hablan de, según, a veces pueden ser su experiencia puede ser negativa y te tratan de transmitir de proyectada, alguna forma, claro, y te proyectada. tratan de como de evitar, sí, pues están proyectando su miedo, exactamente, están proyectando su miedo hacia afuera, como para que tú, como para evitarte cosas, solo de una pantalla negra. Mm, ya, ok. Bueno, lo importante es que nos puedas escuchar por lo menos. Entonces, y sin sonido. Ah, bueno, por último puedes probar de salirte y volver a entrar. Entonces, sí, entonces, claro, tomando el tema es que, por ejemplo, es su experiencia, ¿sí? Es como un poco como separar las cosas, separar el agua, porque muchas veces él está transmitiendo a través de lo que él sabe, de su experiencia, de lo que han escuchado de otras personas, y como te decía, está actuando desde el miedo. Entonces está actuando como para evitarte cosas, y creo que, por ejemplo, yo, por ejemplo, respecto, si hablamos al tema de las relaciones, yo he escuchado, he visto experiencias de personas que he ido bien, por ejemplo, con relaciones a distancia. Entonces, y tú esto lo podrías extrapolar a cualquier cosa. Lo podrías extrapolar a, por ejemplo, no sé, emprendimiento o
o en, no sé, carrera profesional, vocación, o no sé, cualquier tema que sea. Y sí, dime, ¿qué quieres algo? No, y tienes razón, porque, por ejemplo, otro de los temas que también, que es como que una parte que yo he visto, es que en el emprendimiento mucha gente cree que emprender no es bueno, porque desde el principio, fíjate que el otro día estaba yo con un compañero, voy a hacer, ahora sí te voy a interrumpir, para que, pues tú que eres empresario, o que estás en ese proceso, tú nos vas a dar el sí o el no, si es cierto. Entonces, estaba yo con un compañero y que espero que nos esté viendo y si no, que nos siga en algún momento. Eh, nos- eh, entonces, mi compañero y yo me está compartiendo que iba a hacer una promoción de su producto porque pues sí le está funcionando y que vende y que no es qué cosa. Y ay, qué padre, qué bien. Me dice, y tengo buenas ganancias, al menos me está fluyendo el dinero. Y por ahí estábamos nosotros dos optimistas, ¿no? Y llega una compañera y nos dice, ay, pero es que tu mayor inversión es venir a trabajar de lunes a viernes, en el horario de 7 a 3 de la tarde. Y dice él, no, no voy a negar, o sea, sí, me ayuda, pero realmente todo lo que no puedo hacer de lunes a viernes por el trabajo, lo tengo que hacer viernes, sábado y domingo. Dice, porque tengo que dejar el producto hecho, tengo que ver que el distribuidor. De hecho, durante la semana él estaba un poco frustrado porque no, él dice, me acuerdo que me dijo que no, que él sentía que cuando él está trabajando no puede estar viendo el, a la distancia si el repartidor está llegando puntual. Y dice, yo sé que sí vendo, pero me siento limitado. Dice, en cambio, cuando estoy en el negocio, yo estoy aquí, allá todo el día y aparte hago otras cosas y aparte, y ese es, prácticamente me proyectaba una libertad en su emprendimiento y al mismo tiempo en su labor profesional y al mismo tiempo en otras cuestiones, ¿no? Personales. Entonces, en esto es como que llega una amiga, una compañera, o como le quieres decir, una persona, mujer, Ujú. y nos decía que no. O sea, que lo mejor era venir a trabajar de lunes a viernes. Y luego, así, en tipo encuesta, le dije, mire, vamos a hacer algo. Ahorita que vayan entrando las compañeras, le vamos a preguntar qué es lo que ellas, qué perciben de ser empresario. Y, Mm. y entra una y le dice, ¿qué es mejor, venir a trabajar o tener tu propio negocio? Y recuerdo que le dice, no, pues tener tu propio negocio, porque tú dispones de tu tiempo. Ah, y agarré y dijo, pero bueno, pero es que al principio, o sea, pero hay como queriendo anular esa afirmación de que el emprendimiento es algo muy bueno, agarré y dice, pero es que al principio cuando empiezas, no tienes las ganancias suficientes. Y dice, sí, pero el emprendimiento te deja mucho. Y le decía, pero ¿cómo que mucho? Sí, primero, paciencia. El emprendimiento es paciencia. El emprendimiento es empezar a decir, tienes tiempo para ti, tienes dinero para ti. Al principio no es suficiente, pero ya cuando tu empresa está, ¿cómo se dice?, consolidada en el mercado, ya tienes un rendimiento constante y ya sabes hacia dónde van a llegar tus metas. Dice, por lo tanto, el emprendimiento es una opción en la actualidad. Y éramos tres contra uno. Y pues ya que le quedó, de hecho le dijimos, o sea, le empezamos a platicar que en el caso de que su hijo quisiera emprender por ser chef, al principio va a ser
oye, entre amigos, y entre eso se va a ir dando a conocer, hasta que él ya tenga, hoy voy a poner, no sé, un puesto, un localcito chico, ya no me va a bastar en 3, 4 años, y ahora voy a buscar una casa, un restaurante, no sé, algo así, ¿no? Ujú, Y es que el emprendimiento te lleva a proyecciones a corto y largo plazo. Y así, ujú. de esa misma forma, también así es nuestra vida personal. Por eso ahí es donde, tanto en el emprendimiento como en tu autoconocimiento, o sea, en tu proceso interno, tú vas a ir viendo que tienes metas personales de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y que hay cosas que tienen, ¿cómo es que se llama? Más, ¿cómo es? Cuando antepones una cosa que otra, Ah, prioridad, que tiene, ¿vale? prioridad, 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 prioridad. exacto, es que se me va la palabra. Exacto, entonces te haces más, como persona, te haces más reflexivo en tus procesos, eh, va a decir, descubriéndote. Y no sé si estoy bien, dímelo tú, Sí, que sí, justamente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque cuando uno es dueño de un negocio, de una empresa, claro, igual en las dos cosas, en el trabajo, en el empleo y en el emprendimiento, uno se relaciona con personas, pero el tema es que cuando uno tiene un emprendimiento, una empresa, se relaciona con todo tipo de gente y uno requiere tener la habilidad de relacionarse con todos, porque de acuerdo en la medida en que uno se relacione efectivamente y exitosamente con otras personas, y que le dé un buen trato y esté como a servicio. Que en el empleo podría ser que uno se pueda relacionar bien, pero no es tan determinante como esa buena relación con los demás, porque no es como tan, quizá diría que no es tan, o sea, igual hay empleo y empleo, pero eh, a lo que quiero llegar es que en un emprendimiento necesitan muchas, varias habilidades. O sea, no son de la habilidad de relacionarse con otros, sino que también el de, por ejemplo, dar el de vender tu servicio. O sea, vender. O sea, la palabra vender, que puede ser para muchos como algo como que no les gusta esa palabra, pero básicamente es como ofrecer tu servicio o producto o lo que sea. Entonces, es como, básicamente es como aportar valor. Entonces, aportar valor al otro. Y, y hoy en día es como, si uno tiene esa actitud de servicio, eh, y de ayudar a otros, de la forma que sea, uno también se ayuda a sí mismo porque es como el hecho de poder tener esa intención de ayudar a los otros, tú también te ves a ti mismo. Es como que nos estamos constantemente reflejando unos a otros. así, Entonces, sí, entonces como entonces, antes, sí, dale. no, 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 continúa. Sí. Entonces, claro, entonces cuando uno se va espejando uno a otro, entonces tú tienes como tu. Ah, mira, que esto es interesante, no lo he mencionado, que es la autoimagen, la imagen que uno tiene de sí mismo. Entonces, cuando te estás como reflejando con otros, y antes, muchas, como, ante distintos tipos de situaciones que uno se va enfrentando, donde, por ejemplo, incluso nunca falta que de repente puede que tengas alguna fricción con alguno que otro, entonces te ves a ti mismo y te sirve como para también conocerte a ti mismo más, porque es como, a ver, reaccioné de esta forma. ¿Por qué reaccioné de esta forma? ¿Y cómo pude haberlo hecho mejor? ¿Cómo puedo hacer para que yo pueda tener un carácter como más correcto o un comportamiento más correcto ante los demás? Entonces así constantemente uno se está como ir como espejando y haciendo correcciones, porque obviamente no somos como perfectos, pero nos podemos ir como perfeccionando hasta llegar a un nivel de excelencia en que podamos ser mejores personas. Y sí, sabes, tienes toda la razón, porque cuando nos estamos en autorreflexión, estamos eh, espejeándonos constantemente. Y entonces te vas a dar cuenta, porque por al menos esta compañera que la estimo mucho, que me muestra esta parte de mí que yo tenía, que era una mente muy
estructurada, Mm. cuadriculada. Y digo, tiene su lado bueno, porque sí tiene su lado bueno, no voy a decir que no. Eh, Desde su experiencia personal, su forma, tiene mucha sabiduría en cuanto a cómo quiere ayudar a las personas para que hagan las cosas bien, ¿no? Pero no es la forma, o sea, evidentemente como que hay cosas que tú dices, ah, mira, no puede expresar con palabras así, porque pues ella misma, o entender que su forma que a ella le funcionó fue a través de la imposición, ¿no? Que todavía en mi época, yo soy del 84, a mí me tocó esta parte. Todavía muchas personas, ya como en el 90 y tanto, ya los papás ya no eran tanto de imponer, pero sí, ya ni se diga los papás millennials, ¿no? Los papás del 2000, o sea, ya no imponían tanto, pero los del 80 no, y 90, una parte de los 90 y una parte de los 70, venimos con esas características de la imposición. Y nuestra forma de querer ayudar es a través de eso. Y cuando nosotros estamos en este autoconocimiento propio, a ver, pero yo por qué quiero imponerle esto a esta persona. ¿No sería más fácil preguntarle, o hacerle preguntas de que visualice, en este caso, qué sería bueno, a quién poner, qué hacer, cómo hacerlo, no sé, hacerle preguntas y no decirle, bueno, mira, aquí en tu seguro de vida, pon a tu mamá porque ella se va a hacer responsable. Pero si la mamá tiene 80 y la persona tiene 50, pues lo más seguro que su mamá se muera primero y luego él, ¿no? Por decirlo así. O sea, llevarlo a una realidad que realmente él pueda percibir, no a la que tú crees que está bien desde tu perspectiva, percibiéndola. Y esto es porque a veces yo me he dado cuenta que llegan mis compañeros y le dicen sí, 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 sí. Y en el momento lo hacen. Y hay otros que la escuchan y dicen, bueno, lo voy a hacer en mi casa. Y ya cuando regrese, eh, lo traigo para que me lo sellen y me firmen el documento del seguro. Y y sí, o sea, y ya ahí entra, se van reflexionando, porque entre su forma de ser de esta persona, te puede regalar algo positivo. O sea, la pregunta muy entre, ¿cómo se llama? Rebuscada en su información personal es hacer responsable, de ser realista de quién realmente es, cuando tú no estés, va a ver por tu familia, que esas serían las preguntas adecuadas, y mantener informada a la familia. Pero como en este entonces, nosotros, lo que te digo, de los 70 a los 80, siempre nos han impuesto cosas, nos impusieron muchos tipos. Nuestro vocabulario, cuando la persona no está consciente de su vocabulario, porque a veces también el autoconocimiento es, soy consciente de lo que yo estoy expresando, cómo lo estoy expresando. O sea, a veces eso, el autoconocimiento nos lleva a eso, a darme cuenta, oye, no, antes hablaba muy vulgar, ahorita pues ya, como ya leo, ya estoy más refinada, ya uso palabras más nice, por decirlo así, aunque no Con más vocabulario, sí. Más refinadas. y empiezo a expresar expresarme porque ya tengo un vocabulario más amplio. Me preguntaban, una vez no sé quién me preguntó, que esto ya tiene mucho, que cómo es que yo, o sea, tenía conocimiento de ciertas palabras y cómo usarlas. Y le dije, ¿por qué leo? Le digo, mis papás tienen un nivel educacional, no voy a decir que bajo, pero su vocabulario es muy bajo, bueno, no tan bajo, pero es mediano, pero pues en mi medida yo me hago responsable de mí
en el momento que aprendí a leer y me empecé a dar cuenta que mis papás fomentaban, mi mamá sobre todo, la idea de leer. Y me preguntaba, Mm. ¿qué lo que vistes? Porque en este tiempo, si te das cuenta, los maestros te decían, hazme un análisis o un resumen de la lectura. Entonces, análisis era que tú reflexionaras y otros Ujú. entendían, no escuchaban bien y decían, el resumen de la lectura. Y ya hacían un resumen del texto, ¿no? Poniendo las mismas palabras del autor, pero en tu libreta. Y eso no es un análisis, eso es un resumen. Entonces, Claro. luego de eso, bienvenida Natalie, Judith, Ah, se conectó Natalie. Ya, buenísimo. este, en medio de esto tú te das cuenta, a ver, ¿por qué todo el mundo hace lo mismo? Hace un resumen y lo transcribe, pero no hace un análisis de qué es lo que me quiere decir el autor. Porque ahí, ve, cuando el maestro te decía, hazme un análisis, te estaba pidiendo que tú le pensaras y que dijeras, aunque fuera erróneo tu pensamiento, aunque tú, bueno, que no es erróneo, pues nunca lo va a ser, pero que plasmaras tu conocimiento. Y él se iba a dar cuenta, mira, este niño o este joven o esta persona piensa así, es lo que hoy en día tratan de hacer los maestros, ¿no? Al menos a mí me funcionó mucho que yo me daba cuenta, un análisis. El tema era la mortalidad de las personas jóvenes. Y lo puedo abarcar desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista cómo lo vive un amigo de tu propiedad, cómo lo viven los padres, la tasa de natalidad, de mortalidad y natalidad de las personas que van naciendo y las personas que van muriendo en ese rango, cuáles son las causas y qué piensa de esas causas, porque realmente qué es lo que piensa de esas causas. Las causas a veces son por enfermedad, pero también porque menganito sotanito se chocó. Y desde mi perspectiva personal, desde mi juicio personal, puedo decir que se chocó porque era un responsable, porque tomaba, porque esto, pero no lo puedo hacer generalizado porque realmente Ujú. no es como que todo el mundo pase por eso. O sea, Sí. Sí, creo que es buen punto lo que dices, porque la gran mayoría está, está como con un prejuicio o juzgando a otros y, y desde su punto de vista y como imponiendo su punto de vista, cuando en realidad es mi punto de vista puede ser muy distinto de la realidad. O sea, muchas veces puede ser muy distinto de la realidad. Entonces, si uno, por ejemplo, y aquí voy a ir al punto de la seguridad en uno mismo, porque yo eso es algo que yo, y confianza más en uno mismo, creencia en uno mismo, eh, amor, y en eso yo he crecido mucho, en la parte de creer, la creencia y todo es la autoestima, porque a veces porque tuvimos una cierta formación en los padres, y que los padres nos enseñaron y que desarrollamos cierta personalidad, y que en el tiempo, si siempre hay, como tú decías, como esa formación de imposición, en que tú tienes que hacer esto y debes hacer esto o tienes obligaciones, y etcétera, etcétera, y, y siempre estamos como un poco como pollitos, se diría como pollitos, digamos, en la vida, y, por ejemplo después eso lo extrapolamos a que después estamos en un trabajo y yo voy a hacer lo que me diga mi jefe y nada más, o sea, y nunca como sacar la luz interior, porque ahí la luz interior, ¿qué es la luz interior? Es como la fortaleza, sacar ahí el pecho y creerse el cuento y saber y decir, yo puedo y yo soy capaz y yo entonces, sacar la voz, porque muchas veces no saca, la voz, yo, por ejemplo, yo antiguamente cuando tenía otra concepción de mí mismo, eh, mi manera de hablar era muy distinta. O sea, primero que nada, y todo esto se expresa a veces con nuestra comunicación,
mucho de la comunicación se expresa a través de nuestro cuerpo, de la voz, el tono de voz, y cuando uno tiene una voz así como suavecita, que habla bajito, y que anda así como un poco como compactado, así como, en cambio, cuando uno siente seguridad, se expresa de otra forma. Entonces, y sube, y tiene la voz no, tiene la voz más alta, o sea, porque se siente seguro, o segura de sí misma, sí mismo. Pero sí, pero a veces, ¿sabes qué? Porque confundimos también esa parte, ve, en casa, yo sí te lo digo aquí, en casa de mis padres, mi papá gritaba para ser escuchado, mamá igual, ¿no? Y mi hermano y yo, bajito, Sí, bajito. y esa es una buena acotación porque es sutil la diferencia, porque no es desde el ego en que yo me siento superior a otro, no quiere decir eso, quiere decir con que yo me siento, digamos, seguro de mí mismo, pero no voy a atropellar al otro, no voy a estar no voy a pasar por encima del otro. Pero resulta, pero no te terminé de contar, que yo creía que hablaba bajito. Yo creía que hablaba bajito. Pero yo o sea, estaba como en la secundaria. En la escuela no hablaba mucho y en casa hablaba demasiado, porque era mi zona segura, ¿no? Y ahí podía expresarme. Y pero ya cuando iba a la escuela, yo hablaba muy bajito, muy quedito, tucu, tucu. Y siempre hablo porque me gusta hablar a ti. Siento que las personas escuchan más cuando tú tienes un nivel de voz tranquilo y claro y estás en esa misma vibración o en ese sonido. Pero tuve un novio que un día me dijo, no, es que tú no hablas bajito, tú gritas. Y yo, ¿en serio que grito? Y yo, sí, grita. Y ya. Y le presté mucha atención a eso y dije, sí, es cierto, yo grito, porque quiero ser escuchada. Pero o sea, realmente en ese entonces no me había dado cuenta hasta que él me lo dijo. Por eso las personas te van dejando algo positivo aunque las experiencias sean negativas en su momento, las puedes ver como negativas, pero ya cuando pasa el tiempo, te das cuenta, uy, no fue tan negativo lo que viví, porque aprendí esto, aquello, ¿no? Y entonces de ahí también es un autoconocimiento de las circunstancias que tú has decidido vivir y que te han aportado. Yo recuerdo que yo dije, nadie me había dicho, nadie, que yo hablaba fuerte. Mm, Él fue el primero que me primero. dijo y dije, wow. Entonces, ¿qué hacía? Él de hecho no me gritaba ni me hablaba bien despacito, pero cuando yo vi una vez un pleito entre él y la hermana, o sea, yo dije, o sea, sí gritan, nada más hace como que se molestan, pero yo dije, ay, que yo todavía lo saco, o sea, en mi casa se sacaba ese enojo, ¿no? Pues no te la quedabas guardada. Y yo así, ay, qué frustrante, o sea, yo también vi cosas, ¿no? Qué frustrante, al menos yo hubiera gritado, no sé, o me hubiera puesto a llorar, hacer algo, pero no Pero no guardármelo. comunicarse es que eso, como, qué buen punto lo que tú dices, porque toda la experiencia que yo he tenido hasta ahora, sea incluso relaciones de pareja, sea, por ejemplo, experiencias de trabajo, me ha ayudado como a desarrollar el carácter. Y aquí podría hablar del tema del carácter, porque a veces uno tiene mal entendido el concepto del carácter, porque uno a veces piensa que el carácter es como algo como si, es que tiene mal carácter. O sea, como que en realidad no está hablando del mal carácter, está hablando de un mal temperamento, que es como que pasa encima de los demás, que pasa por encima de los demás, o que habla con un tono así fuerte, como impositivo, y no, yo diría que el carácter es como sentirse, es como que refleja seguridad. Y, y yo, por ejemplo, doy muchas gracias a una de las últimas relaciones que tuve de pareja. Quería mencionar ese punto porque ella, por ejemplo,
yo siempre como que antes era como muy tímido, introvertido hacia adentro. De hecho, me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio casi que caminaba como mirando hacia abajo. O sea, y que ya el cuerpo ya estaba reflejando esa personalidad, pero hoy en día es muy distinto. Entonces, y esa, la última relación que tuve, que ella es como con mucho, bueno, hablando del tema de los signos, ella es Leo, entonces tiene ahí como signo fuego, entonces, y tiene como mucha ahí carácter. Y yo, como que si uno como que se va regulando, porque como, y al final es como una influencia mutua, entonces yo como que fui sacando como el pecho, entre comillas, como, como queriéndome más, o sea, ese es como el amor propio, pero sin tampoco, es como, sin tampoco llegar al ego, porque el ego es como, me siento superior a otros, cuando yo en realidad es como, no, o sea, yo me siento, no me siento ni más ni menos que nadie. Tú, por ejemplo, ¿qué signo eres? Yo ¿En qué elemento eres? soy Capricornio, en sol, Tierra, Capricornio, sí. sí. Y es que también nunca he tenido una experiencia con alguien que sea, o sea, que sea como tan, porque cuando uno tiene una relación de pareja, estás, y de hecho cuando más encima que estuvimos conviviendo juntos por varios años y verse todos los días, entonces nunca mis padres, por ejemplo, son más como tranquilos y son, porque son, hablando de este tema de los signos, mis papás son Tauro, entonces son tranquilos, son pacíficos, son, y muy distinto de un Leo, por ejemplo. Igual, por ejemplo, y es interesante, yo hacía el análisis, hablando de análisis, y decía, tenía una amistad que un amigo muy querido, y que yo, claro, después sabiendo que era Leo. O sea, y ese como, pero ese tipo de relación es muy distinta de amigo, de amistad, que de pareja. O sea, es muy distinto. Y Sí, una claro. mujer Leo, como, es muy distinta, y entonces, pero es como tomar las cosas, las virtudes de esa persona y asimilarlas a mi personalidad. Y entonces hoy en día me siento con más carácter, que me siento con más empoderado en la vida que antes. Y es que te digo que ahí, en cuanto al tema del autoconocimiento, nos vamos a dar dando cuenta que cada persona que llega a nuestra vida tiene una aportación más positiva que negativa, porque realmente nos aportan mucho. ¿En qué sentido? Pues como somos, por ejemplo, en el caso que como marcas tú, mi mamá es Tauro, eh, no, mi mamá es Libra y mi papá es Tauro. A ver, no, mi mamá es Tauro y mi papá es Libra. Mi papá piensa mucho las cosas para hacerlo. Y mi mamá, pues es tierra. O sea, mi mamá lo siembra, lo pone y hace que crezca. Toma mucha acción, mi mamá toma mucha acción y a veces da por hecho que las cosas son así como ella cree, ¿no? Y en cambio, papá, pues no. Imagínate, aire, mi papá, mamá, tierra, yo fuego y mi hermano es... Ay, ¿qué es mi hermano? Digo, ¿cuál es mi hermano? Creo que... No, mi hermano es Virgo, él es tierra también. Ah, Entonces, imagínate, dos de tierra, una de fuego y una de aire. tiene de todo. En casa, o sea, somos No, cuatro. lamento. Y ahorita mi sobrino mi sobrino es tierra y mi otro sobrinito creo que es fuego, porque él es igual, es de Sagitario. Y no, o Mm, sea, sí. se van repitiendo las mismas, aunque mi cuñada no me acuerdo que sea, pero bueno, ya le voy a preguntar bien. Entonces, porque mi cuñada con mi papá hacen manos, ¿no? Entonces me quiero imaginar que ella está ahí. Y Mm, y eh, entonces es como que, imagínate todos estos elementos, no hay elemento agua en mi casa yo creo, pero no nos queríamos un elemento agua, porque sería como que buscar el balance entre todos los elementos, ¿no? En las personalidades de cada uno.
Y como dices tú, el temperamento se confunde mucho con el carácter. El temperamento, o sea, yo soy melancólica, no me acuerdo, melancólica, no sé qué cosa, y porque soy explosiva, pero al mismo Ya. tiempo, Co- y es, Colérica, ¿no? Melancólica, colérica. creo que sí, no me acuerdo muy bien. Bueno, el caso es que cuando a mí me hablan de esto, yo dije, no, pues no me hace ruido. Pero ya ahorita digo, sí, es cierto, sí, sí, yo soy así. Y estoy entrando en eso de equilibrarlo, porque al final de cuentas es como vuelves a darte cuenta que esta parte de ti no la conocías y que tienes que hacer cambios para tu evolución, porque evidentemente conforme pasan los años, vas experimentando otras cosas y vas cambiando. Entonces, sí Ujú. es sumamente importante que en este autoconocimiento reflexivo propio que se hace la persona, a ver, si yo soy de este elemento y qué pasa en mi casa, o bueno, ¿qué hago yo? Yo me acuerdo que un tiempo yo hice como un voto fueron como 6 meses de que si me mandaban a hacer algo, lo hacía y no ponía pero, Mm. porque yo en ese entonces, yo recuerdo que si no quería, pero yo no quiero esto, yo no lo voy a hacer, manda a decirle a mi hermano. Yo me acuerdo que le decía así a mi mamá, y era como pleito con mi mamá. Entonces yo agarraba y dije, que fui a un taller, me dijeron, no, hagan algo diferente. Dije, bueno, pues los, los grandes metodistas, o en este caso Buda, que él siempre estaba como en el interno, en silencio, pues yo voy a hacer un voto de silencio. Y sí me decían, no, vas a hacer eso, y yo, sí, mamá. Y nada más, y ya lo hacía. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, que me dice, ay, qué fácil es llevarnos ahorita. No sé qué pasó, a las 2, 3 semanas sucedió algo con mi hermano y yo ya no quería el silencio, yo quería decirlo y que lo digo y dice, es que cada vez que tú hablas hay un problema. Y ahí lo entendí, o sea, ahí me entendí una parte y dije, bueno, de repente voy a hacer votos de silencio. Y a veces los hago porque digo, sí es importante que este lado colérico, explosivo de fuego que tengo yo, pues, a ver, ahí está la llama, ahí está, Sí. pero no que arda Troya, porque yo hasta eso inconscientemente decía, pues si va a arder, si ardió Troya, que arda aquí también en la casa. Y mira, yo quiero hacer una analogía Ajá. que tiene que ver con esto de los elementos. Hace un tiempo yo vi una película de Disney que le encontré muy buena, creo que se llama Elementos, y sale como personas que están representadas como por los elementos, o sea, agua, fuego, tierra, aire, y claro, en ese tiempo, claro, y la historia trata de, no de ir como, trata la historia de dos personajes que son totalmente opuestos, o sea, uno es agua y el otro, y la mujer es fuego, y entonces tú podrías decir que chocan, porque son signos muy opuestos. Ah, Pero lo bonito es que en algún momento, bueno, se van enamorando, y es una historia de amor, y en algún momento ellos se logran como mezclar y unificar. Y yo digo que bonito porque en realidad es como, siento que cuando, por ejemplo, la última relación que tuve, una mujer fuego, entonces, claro, yo empiezo a reflexionar, mis hermanos son fuego, son signos fuego, y yo, por ejemplo, con mi hermano de que viene después, no tenía mucho problema, así como conflicto, porque yo siempre he sido muy tranquilo, sí, pero cuando ellos dos, entre ellos era como que chocaban fuego con fuego, entonces era como que ahí caían, salían chispas de hace mucho roce entre ellos cuando chicos. Entonces, claro, yo digo, porque los dos son de fuego.
Entonces, y mi mamá venía como a apaciguar las cosas, así como tranquila, y como a separar. Entonces, pero ahora, digamos, como adulto, tengo una relación con alguien que es fuego, pero poder como hacer como ese como transmutación en el fondo, ahí quiero llegar a un punto en que, como el tema de lo que justo tú mencionaste a Buda, porque de los avatares, por ejemplo, Jesús, Buda y, digamos, bueno, hay otros, hay muchos, varios. Entonces, y claro, incluso yo lo podría, a mí que tengo esta como imaginería de incluso el avatar de la serie de Avatar, bueno, la cosa es que manejar todos los elementos y que nosotros, en realidad si pensamos que todos manejamos todos los elementos en mayor o mayor medida, porque el fuego interno, el espíritu, el agua, o sea, somos también estamos hechos compuestos del 90% o más de agua. Tierra, estamos hechos de minerales, o sea, tenemos todos los elementos nosotros mismos. El tema es que llegar como al concepto de la automaestría, en que podamos dominar todos los elementos, y yo digo, yo decía, ¿y por qué antes a veces tuve como esos conflictos a veces con mi expareja? Y decía, y con el tema de conocerse más a sí mismo, y yo metiéndome también en el tema de la astrología, y de, por ejemplo, cuál es mi ascendente, y yo decía, yo sentía que tenía como esas, como se dice, sombra, que o, por ejemplo, ese sufrimiento acumulado de tiempo, y que es como que, si porque el sufrimiento acumulado de uno, o sea, la herida de infancia, o traumas, que se termina convirtiendo en el ego, la sombra, y cuando se terminan como enfrentando sombra con sombra, se produce un choque, y es como un choque como de fricción, pero cuando se logra como poder como mezclar y poder entender como para qué pasó, por qué tuve este tipo de relación, y para qué sucedió esto, es que es como se produce una transformación interna. Entonces, y claro, yo entiendo, que justamente tú me mencionas que tu papá es Libra y yo tengo ascendente en Libra. Entonces, fuego con aire, el aire con el fuego se hace que más crezca más. Pues sí, pero te digo que de repente cuando tú ya comprendes todo esto, te das cuenta que pues todo es un proceso dentro de para tu crecimiento personal, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi papá conmigo es súper lindo, no porque Mm, sea mujer, bien llegar a pensar, pero puede ser porque de repente lo escucho, oído mucho lo que él dice, a veces le digo, mira papá, no es así como tú crees, o inclusive a veces comparto con él ciertas ideas y digo, tiene razón mi papá en esto, ¿no? Y es tratar de ser lo más realista para toda la familia o para ambas partes. Lo que sí puedo decirte que en medida de que uno se va conociendo, si yo me siento frustrada por esto, me voy a poder poner en el lugar de la otra persona y entender que la otra persona lo está haciendo de esta forma porque es la única forma que lo sabe hacer, o lo puedo ayudar a hacerlo diferente siempre y cuando pues esté accesible. Y uno mismo se da cuenta cuando la persona está accesible, porque mm, le puedes plantear, oye, fíjate que queremos dar una vuelta, no sé, por tal parte, pero el paquete nos sale en 25,000 pesos. Eh, ¿Tú tienes a un conocido o conoces a alguien? ¿Será que y si lo platicamos con otra persona que sepa, o quién crees tú que sería bueno que nos aporte? O sea, ahí ya le estás dando mm, eh, voz a esa persona cuando dice, es que nadie a mí me pregunta, ok, pero yo ya estoy haciendo algo diferente porque tal vez a mí nunca en lo que te decía, de los 70 a los 80, imposición, pero mm, ya en el momento que ya nosotros decidimos hacerlo diferente, oye, le voy a preguntar o qué idea tiene, sí, entonces ya estás cambiando también su mundo interno de que, oye, con esta persona sí puedo platicar y llegar a un punto, o ver algo en común, y ya de repente lo haces una vez y ya luego la segunda o tercera vez viene la persona y ya te dice a ti, oye, vamos a resolverlo, yo quiero trabajar contigo.
cosas así, ¿no? Y o yo quiero tener una relación con esta persona de trabajo o ya sea una relación, cual sea la relación, porque me está escuchando, porque me está mirando. Pero para que tú puedas llegar a escuchar, a mirar, primero te tienes que mirar, primero te tienes que escuchar y saber que lo que te digan, lo que pase, porque pues estamos en las interacciones constantemente de relaciones. Entonces, a mí, yo me he dado cuenta que de repente me preguntan, oye, ¿qué piensas de esto? Pues yo pienso esto. Ah, pero es que no, yo no lo veo así. Le digo, pero pues yo sí lo veo. Y Tú yo, me preguntaste, sí, tú me preguntaste. tú me preguntaste, ¿no? Y, o sea, no está a juicio como lo estoy viendo. Saludos, Alberto, todavía no llegamos a la meditación. Pero tú me preguntaste, y yo ya no me pongo en esa situación de problema, de, ay, será, o sea, Mm, que es que no, realmente yo tengo la razón, tú no la tienes, porque tú ya tienes tu propio criterio. Como decía mi papá, cuando tú tienes tu propio criterio, no hay nadie que te lo vaya a hacer cambiar, más que tú mismo, porque de eso se trata el autoconocimiento. Tú haces tus propios criterios, tus propios juicios, tus propias aportaciones, afirmaciones, porque estás en constante hacia adentro. En sí. cambio, bueno, estamos hacia afuera, eres fácil de manipular, tienes tu, ahorita opinas esto, pero al rato opinas otra cosa. Entonces, ahí no hay una, ¿cómo se llama?, percepción de ti mismo, de lo que es lo que eres tú, sino que lo que quiero ser yo para los demás, pero no lo que yo soy realmente. Sí, y buen punto porque muchas veces uno está como en modo víctima, o la gran mayoría puede estar como en modo víctima, cuando piensan que las cosas me suceden y yo soy víctima de estas situaciones, cuando en realidad es que las cosas que suceden por algo y es por un propósito superior. Entonces, eh, qué bonito, o sea, porque muchas veces también las personas desde el ego también como que se imponen su punto de vista y creen que es como algo radical y que así es la cosa y así es como yo lo veo, cuando en realidad no es así, es como poder tener la capacidad de mirar, ponerse desde la otra vereda, del otro punto de vista de la otra persona, porque como dicen, lo que él dice tiene razón, sí, tiene razón desde su punto de vista, porque es como desde su experiencia, de lo que él conoce, de lo que él sabe, de lo que ha vivido. Entonces, puede ser como tener como poder tener mi mirada y la su mirada y hacer como una retroalimentación y poder Y, comprender un poco. y también un equilibrio, porque pues a eso, cuando tú ya miras a la otra persona y te miras a ti, empiezas a tener ese equilibrio. Por ejemplo, los escritores, o sea, yo me pongo a reflexionar, si fuera escritora, los escritores tienen un conocimiento, eh, o sea, te muestran las dos polaridades en lo que escriben, ¿no? Te muestran, y llegan a ese equilibrio de desarrollar un tema, un libro, porque ellos están desde esa perspectiva. Inclusive cuando tú vas a comprar un libro de novela, el autor de un libro de novela romántica te va a regalar su mirada interna de cómo ve el romance. En cambio, un psicólogo te lo va a ver, te lo va a mostrar desde otra mirada social bueno, no. A veces, por ejemplo, algo que me ha gustado del periodismo son las crónicas, porque son narrativas de todo, pero cuando son crónicas de análisis, el, el periodista tiene que hacer ese análisis propio para regalárselo a la audiencia y que la misma audiencia haga su propio criterio. O sea, te regalo esta postura, pero si tú tienes otra, adelante. O sea, porque también es válido. O poner en algo que yo recuerdo que me gustaba mucho hacer, ¿no?,
hacer entrevistas y ver cuál era la postura de cada quien. Y cuando ya tocaba redactar, ponía una parte de lo que opinaba esta persona, una parte de lo que opinaba esta, y dejaba ya la mía, ¿no? Mm, Y era así como que, bueno, te dejo todas estas posturas, decide tú qué es lo que va mm, bien contigo. Y es mm, que para hacerte tu propio criterio, pues puede ser que tal autor, yo coincido con el, de, el libro de tal, pero no, por ejemplo, de Luisa Hay, pero no consigo con el de Joe Dispenza, porque todavía no me he llegado, no he llevado mi conciencia, mi conocimiento personal hasta ese grado. mm. Entonces, por ejemplo, ayer, creo que el viernes, estaba yo en la librería y yo andaba buscando un libro de ella y encontré uno de 99 pesos de Saint Germain. Dije, ay, chingón, resumido, resumido. Y dije, y yo que me compré uno de 800 pesos. Pero dije, tal vez en el resumido vengan simplemente oraciones y no todo lo que viene en el de 800 pesos, que el libro está así, así de gruesecito, Claro. y trae más información. Pero bueno, no importa. Yo dije, lo voy a venir a comprar otro día porque ahorita nada más ando viendo qué libros hay. Inclusive ese libro que me dijiste es el propósito, no sé qué cosa. Ah, sí, tu propósito de alma. Ajá, y dije, ay, ve, no estoy tan desconectada. Inclusive encontré otro de astrología y que no sé qué cosa. Y entonces fue que dije, uy, ya sé por dónde ir. Entonces, pero todavía no ha llegado su momento, pero sé que por dónde voy a ir más adelante. Pero también es como darme cuenta si eso me gusta o no me gusta, eh, y cosas así, ¿no? Ahí tú te vas descubriendo, pero no me vas a ver en la tienda departamental en el área de ropa. A mí me vas a ver en el área de libros. ¿En dónde Ujú. estás? Aquí en los libros, aquí en los aceites, en los aceites para Claro, masaje. del tarot, de las piedras, ese Ajá. tipo de cosas. Bueno, no me vas a ver en, si acaso es raro que, sí, estoy aquí en la zapatería o en el área de bolsas, porque pues no es algo que te guste. Entonces es como que, ve, si tú eres mi amiga, pues darte cuenta, a Lucecita le gusta esto de las piedras. Ah, vamos a regalar una piedra de de río pintada, no sé, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces dice, uy, este amigo me conoce muy bien, pero porque tanto él se está observando, sabiendo que, como, o sea, tú te observas y sabes que eres mi amigo en común porque a nosotros nos gustan las cuestiones holísticas. Ahora, si tú tuvieras un amigo que no le gustan las cuestiones holísticas, que también es válido, bueno, tú le puedes mostrar lo que a ti te apasiona, lo que a ti te gusta, y él se va a ir con eso, porque era lo que me decía mi prima, que los días que llegué me decía, es que me dijiste, voy a hacer lo que me apasiona, pero todavía no es un momento. Y me hice esa pregunta, ¿qué realmente me apasiona? Y me dice, a mí me apasiona pintar. Es un talento que tiene ella desde niña. Me dice, lo que no sé es cómo ganar dinero con ello. Y dice que Mm. fui y a la semana me llegó la idea, ya sé cómo, porque en la semana estuvo como que observándose, dice que se va a comprar ¿cómo se llama? De uñas, pintura de Ah, ya. uña, que, Rímel, va a ser rímel. ajá, y que le dijo, mamá, tengo aquí, tú vas a ser la primera. Y empezó a practicar, dijo, mamá, necesito más uñas, porque ya sé lo que voy a hacer. Y ya fue que el viernes me dijo, voy a hacer uñas artísticas. Digo, ¿cómo es eso? Y me dice, sí, si tú quieres un paisaje, te lo voy a diseñar en tus 5 uñas. Y yo, me dice, sí, eso me gusta. Me dice, eso es arte en las uñas. Y yo, no lo había visto así. Le digo, sí, y esto deja dinero. Sí.
Y no es para todo tipo de personas, simplemente es para la gente que le gusta realmente. Me dice, porque eso de las piedritas, sí está bien, yo no digo que no. Me dice, pero poder plasmar en una uña un paisaje, Es wow. wow. Y yo le dije, wow, o sea, y me dice, y gracias por esa pregunta, que realmente me apasiona. Le digo, y es más, vas a ser muy selectiva porque no es para cualquier persona ese tipo de arte. Y no cualquiera lo va a poder pagar, porque se lleva, o sea, se lleva su tiempo y se lleva su creatividad, o sea, tanto de la persona como del artista. Y dice ella, no lo había visto así. Dice, yo creo que eso del emprendimiento sí es lo mío, pero no es el área de la comida. Ahora mi tía es la que está con eso del emprendimiento desde el área de comida, porque ella quiere emprender, que quiere emprender. Y me invitan a la casa constantemente porque yo les enseño a hacer unas cosas. Y yo, y yo dije, bueno, ya mi familia va encaminada a eso, ya no es de ahorita, y yo sé que todavía me falta un poquito ya para luego ir haciendo también el emprendimiento. Y aparte lo veo a través de ti porque digo, me lo refleja. O sea, estoy en este ambiente, pero al mismo tiempo tengo un trabajo, tengo que hacer una planeación, de todo eso. Pero en medida de que yo me conozco, sé que eso es lo que, Mm, lo que me apasiona, ¿no? Porque tengo un sí. autoconocimiento de mi propia forma de pensar, de mi propia raíz, de mi propio origen familiar y hasta eso. Cuando estamos en autoconocimiento, te das cuenta si tú vienes haciéndole fiel a tu clan familiar, porque dices, si mi bisabuelo fue emprendedor, mi abuelo no lo fue, mi abuelo fue una persona empleada, pero mi mamá ha sido una persona fiel al emprendimiento, mis tías, un emprendimiento en casa, o sea, todos de alguna u otra forma han tocado el emprendimiento de mi familia, inclusive mi hermano, tiene su consultorio. Y yo dije, sí, ¿por qué no reconocer que esta parte es el origen de mi clan familiar que a ellos les ha aportado abundancia y prosperidad y libertad y al mismo tiempo han tomado decisiones de poder estar en un trabajo normal y común por cierto periodo de su vida, no quiere decir que se van a quedar ahí, pero también es como que me empecé a dar cuenta que el emprendimiento, en el caso, es como autodescubrirte, porque lo estás haciendo constantemente. Gracias por los corazoncitos. Sí, muchas gracias. Lo estás haciendo constantemente porque hay cambios en el tiempo, o sea, tal vez este producto ya no va otro, o va mejorado, este, algo, cosas así, ¿no? Inclusive yo platicando con ella le decía, oye, tengo una pared aquí en la casa que quiere un cuadro ya sea vertical o horizontal, pero le digo, pero para mí más, más vertical que horizontal. Y le digo, no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos a crear el bastidor más grande porque necesitamos, es una medida, o sea, para llenar una pared. O sea, y me dice, ¿te imaginas la pintura? Y yo le dije, pero ahí va a estar el punto, que cuando lo veas, le digo, vas a decir, vamos por otro y vamos a venderlo. No sé, capaz salga una sociedad entre nosotras dos. Yo lo vendo y tú los haces, o yo los hago y tú los vendes, no sé. O te inspiras a dar clases para niños los fines de semana, porque yo siempre he estado así, oye, ¿por qué no das clases? Porque yo quiero tomar clases con ella. y Mm, y siempre me dice que no, que le digo, pero sí puede, o sea, sí da. Si sí, da para un escritor, también da para un artista en pintura. sí, Y el reflejo exactamente. de eso son los cómics, ¿no? Que mucha gente compra cómics y se vuelve loca y ya el cómic ya se volvió una atracción
de que lo llevan a las películas, lo llevan a las, ¿cómo se llama? A los juguetes, o sea, ya es Sí, más tarde. Entonces, si ese es tu talento y tú sabes que eso es lo que te va a funcionar, tal vez tú vas a ser el primero de tu familia actual que lo va a hacer. Y en consecuencia, el que venga va a tener más fuerza. Y así, el autoconocimiento nos lleva a eso. A ver, yo lo veo con mi bisabuelo, que en paz descanse, y le agradezco que sea mi bisabuelo, porque de él se aprendió mucho. Y es lo que no lo hemos podido, o sea, no es una aprendizaje tan fuerte que se ve en cada generación, se ve reflejado. Y dice, y yo te puedo llegar a decir, ¿será que? Porque yo en mi punto de vista personal, yo decía, no, es que yo no quiero ser emprendedora, yo quiero trabajar común y corriente. Pero ahora que me doy cuenta, digo, sí, el emprendimiento es parte de mí porque es el sí. origen de muchas Aparte cosas. que lo puedes ver en tu entorno, tu familia y personas cercanas. Y bueno, quisiera como ir, como vayamos cerrando, pero sí, muy interesante el tema del talento porque es identificar tus talentos, tus dones, para qué, para qué viniste a este mundo, digamos, no solamente para a veces quizá trabajar para otros, sino que para expresar, yo diría, tu luz interior, tu chispa divina. Exacto. Entonces, sí. ¿Y qué te pasa si terminamos ya con una meditación? Ah, ok, pues vámonos ya, rapidito. Es menos de 5 minutos, es cierto. Bueno, les invitamos a que cierren sus ojos y que en este momento, como estamos hablando de autoconocimiento, vayamos hacia nuestra forma interna. Esta forma interna en la respiración. Inhala, inhala despacio y exhala despacio. Y vamos a centrarnos en la respiración. Y en este movimiento de los latidos de tu corazón. Lleva esos latidos de tu corazón a la cara. Siente el flujo sanguíneo en tu cara. Ahora lleva ese flujo sanguíneo a tus manos. Siente cómo laten tus manos. Ahora lleva ese flujo sanguíneo a los pies.
Ahora lleva ese latido hacia todo tu cuerpo. Y centrar todo ese latido de tu corazón, centrarlo en tu interior. Y en este momento pido a los ángeles que nos acompañen, a nuestros maestros ascendidos, de cada uno de nosotros les agradezco, los honro. Gracias por su presencia en este momento. Que nos acompañen y converjan en la formación de un mensaje, de forma que nuestro interior pueda comprender el autoconocimiento. Pido y solicito el mensaje de reflexión del autoconocimiento interno de cada ser que está presente en este momento. Gracias, gracias, gracias. Y que esta carta resuene en medida de nuestro conocimiento. Y pueden ir abriendo sus ojos para que puedan ver la carta. Pero si lo haces desde tu interior, vas a poder ver esta carta. Dice, rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Y dice, ¿se dan cuenta? Salimos de una cueva y vas caminando con libertad. Y entonces esta es la invitación, o ir caminando con esta libertad. La libertad de que es un día lleno de luz. Y dice, derriba los patrones ancestrales y sana. Reescribe tu futuro. De lo que veníamos hablando casi al último, el emprendimiento, es como que si este es un patrón donde hubo mucho miedo, reescribirlo con valor. Sí, qué bonito. Me encantó porque, ¿sabes qué se me vino a la mente? No sé si has escuchado esta analogía de la cueva de Platón, en que una persona que estaba encerrada en una cueva y estaba viendo las sombras proyectadas por alguien y crees que esa es la realidad, pero cuando te das cuenta y te rompes con esa ilusión y te das cuenta de que esas son las sombras, sombras proyectadas y que no hacen a la realidad, que muchas personas les puede pasar, pero cuando con el tema, justamente con esa imagen que me mostraste, y cuando se da cuenta, y como dice, la verdad nos hace libres, como decía Jesús, y sales de la cueva y sales y descubres un mundo nuevo,
y rompes la cadena. Y te das cuenta que... De hecho, esta carta es una carta de acción, nos invita a accionar constantemente en nuestra vida, a llegar como a este autoconocimiento, bueno, quiero esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso para poderlo hacer, no? En mi caso a mí me hace mucho sentido porque es lo que me han estado diciendo, que yo haga, accione, y pues ahorita ya tengo solucionada una parte de la acción, me falta ir a comprar boletos, me falta otras cosas por ahí, pero en mi cabeza ya están las acciones. Y les voy a leer lo que dice el librito. Dice, derriba los patrones ancestrales y sana, reescribe tu futuro. Te sientes llamado, llamada a curar tu herida familiar o a liberarte a ti misma de vivir la vida de tus antecesores. O sea que nos pone estas dos opciones. Seguimos sanando a la herencia familiar o le cortamos aquí de una forma sana. Esto puede significar que necesitas deshacerte de un viejo patrón que has heredado, ya sea por la línea materna o paterna, o que tienes que curar un trauma del pasado que ni siquiera es tuyo, o observar ciertas formas viejas de ser y de hacer que ya no te sirven. Todos cargamos en nuestro campo luminoso con un trauma emocional que puede retomarse hasta 7 generaciones atrás. Ok, entonces ya sabemos que ahorita hay que sanar. Si decidimos sanar, 7 generaciones atrás. Tomar en cuenta esto. Esta es la razón por la que los patrones familiares son los más difíciles de romper. Para empezar, con frecuencia, ni siquiera son nuestros. Sin embargo, no conocemos otra forma de ser o actuar, por eso continuamos representando el mismo drama. El asunto a tener en cuenta aquí, en lo que se refiere a las curaciones de traumas ancestrales, es que no puedes curar a otra persona, pero tu curación sí puede provocar que otra persona decida curarse. Porque con la curación se libera energía. Ahora te sientes guiada a cuidar de tu propia vida y a decidir cómo quieres que sea. ¿De qué formas de ser o patrones quieres liberarte? Esa es una buena pregunta para autoconocernos. Sí. ¿Qué parte de tu futuro quieres reescribir? Ha llegado el momento de sacudirte las viejas cadenas y de realizar el sueño de un futuro mejor. Carta de acción. Acciones que debe llevar a cabo la carta de Trabaja tu luz. Y la pregunta es, ¿qué comportamientos o patrones de tu herencia familiar estás dispuesto a soltar? Pide ayuda a un equipo de apoyo, ya sea tu tribu, tus amigos, un curandero, un experto en coaching, para empezar a liberarte ya. Y si se dan cuenta, como que hace mucho sentido esta cartita porque es para autoconocernos. ¿Qué comportamiento, patrones de tu herencia familiar estás dispuesto a soltar? Y en este caso nos vamos a llevar esta pregunta y también la pregunta de qué otras formas de ser o patrones quiero liberarme. ¿Cuál es el patrón paterno o materno que tengo que seguir sanando o que tengo que mirar y reconocer? Porque también en la sanación, el reconocimiento o la mirada hacia lo que pasaron nos hace poder descubrir si queremos seguir siendo las fieles a esas herencias familiares por amor, porque realmente es amor, o seguir un camino distinto.
De hecho, ahorita me hace mucho sentido porque yo ayer tenía mucho dolor de vientre y creo que la decisión tiene que ser tomada ya. Y bueno, en fin, Sí. eh, y tomar acción. Y entonces me hace mucho sentido esta. Y si te Esa hace es la sentido, parte, sí. qué bien. ¿Te hace sentido, Guille? Sí, sí me hace sentido y que claro, porque hoy en día toda la parte de la espiritualidad, digamos, los referentes más actuales ya no hablan tanto del visualizaciones, el ser, no, ya es como, ya también tienes que actuar, tienes que actuar y yo, y claro, porque ahí es cuando salen los resultados. Así que no, increíble. Exactamente. Sí, sí. Entonces, no sé si a Alberto o a Natalie les haga sentido esta carta, que nos las hagan saber. Vamos a esperar su respuesta. Y si quieres volver a cerrar tus ojos, vamos a cerrar tus ojos y vamos a preguntarnos a nosotros mismos, yo, y di tu nombre, te pregunto a ti, ser superior en mí, que reveles ese patrón que tengo que liberar y sanar, que me lleves a la acción de forma determinante desde mi amor propio. Yo amo a mi familia y hoy decido tomar mi propio destino. Y les pido que esta noche del día de hoy, domingo, me llenen de sus bendiciones, mi clan familiar y todos mis ancestros se hagan presentes y tengamos una conversación profunda para que pueda yo decidir de forma objetiva la acción. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por la asistencia angelical. Y cuando estén listos, se abran los ojos. Dice, Ah, porque está conectada mi amiga Elo. Eloísta. Bendiciones. Gracias, gracias. Gracias. Pues bueno, Gracias a ustedes. espero que les haya hecho mucho sentido esta cartita, que realmente a mí me hizo bastante sentido. Y pues bueno, nuestro trabajo del día, de todos los días es tener esa conversación interna con nosotros mismos. Creo que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, nos deja algo positivo. Bueno, agradecemos su presencia. Al menos las personas que estuvieron conectadas son grandes personas y quería cerrar con que lo que somos hoy en día y lo que como queremos llegar a ser es depende de una decisión de cambiar y de accionar, de poner acción. Y qué lindo porque me siento muy contento y me siento lleno de gozo, de corazón. Sí, realmente me siento muy contento. Así que quería transmitirle ese sentimiento.
Así que nos estaremos viendo el próximo domingo a la misma hora en mi canal, aquí en, digamos, Instagram. Sí, así es. Gracias, Guille, por la oportunidad de seguir trabajando contigo y en medida que trabajamos juntos nos vamos descubriendo. La verdad que te agradezco desde el primer día, te voy a seguir agradeciendo desde el primer día que me alentaste a esto, porque has sido una persona muy importante. Ay, ya estoy tan grande, señora. Muy importante. He aprendido a tener paciencia, he aprendido a conocerme a mí y a través de que tú también has creído en mí y yo creo hoy en ti en que lo estamos logrando juntos. Y así, de esa medida, muchos de nosotros lo estamos logrando. Y una de las virtudes que estamos trabajando hoy en día es la paciencia, que siento que es como que la virtud más importante del ser humano, que ha perdido por esta vida tan consumidora, tan de rápido, y pero sí, la paciencia es una virtud muy bonita. Saludos, Eloisa. Gracias. Pues, gracias, Guille. Un gusto. Sí, eso yo siento que de poder reconocerse uno y reconocer al otro, de su actitud, de sus virtudes, de toda su luz. Tú, y aparte tu nombre lo dice todo, luz. Sí, bueno, ¿me voy? ¿O cómo le hago? Ah, Sí, decir, mira, ahora estás del otro lado de la moneda, así que ¿cómo? le cierras con la cruz para finalizar y después para poder subirlo, bueno, si quieres poner escribir un texto y pones compartir. Ah, ok, perfecto. Ahorita lo hago antes de que se me olvide. Bye. Bye, chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.